Bienvenidos al canal de YouTube de MetaMind. Mi nombre es Mariela Capezzoli o Maru Cape en mis redes sociales y en este video vamos a estar viendo los beneficios de invertir en acciones. Arranquemos con el módulo siguiente, que son beneficios de invertir en acciones. Ya sabemos qué son las acciones y ahora nos interesa saber para qué invertir en este tipo de instrumento, qué tipo de ganancias podemos lograr y además también qué derechos nos brinda poder invertir en este tipo de instrumento. Así que arranquemos con esta nueva clase. Antes que nada, algo que tenemos que saber es que cuando hablamos de acciones nos referimos a uno de los instrumentos que forman parte de lo que se conoce como renta variable. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que vamos a estar obteniendo justamente es variable. Es decir, no sabemos cuánto vamos a ganar e incluso podemos también llegar a tener una pérdida. Algo muy diferente ocurre cuando invertimos en otro tipo de instrumentos que son los de renta fija, donde el instrumento estrella serían los bonos. A diferencia de lo que ocurre con las acciones, en los bonos ya tenemos establecido todo un flujo de fondos que nosotros sabemos cuándo vamos a estar cobrándolo. Entonces, cuando hablamos de los beneficios de invertir en acciones, tenemos que entender que nos referimos a un instrumento de renta variable y donde el precio de este instrumento fluctúa mucho en el mercado. Esta variación en el precio de una acción puede darse por muchísimos factores. Acá estoy enumerando algunos. Por un lado, el crecimiento de sus ganancias. Por supuesto que una empresa que es buena, que es sólida, que tiene trayectoria, que van pasando los años y obtiene ganancias, el precio de la acción va a ir acompañando los fundamentos de esta empresa. También hay otros factores. No es lo mismo una acción que cotiza en el mercado de Estados Unidos como el que cotiza en un mercado como el de Argentina, porque las economías son totalmente diferentes. De hecho, la inflación afecta directamente el precio de las acciones. En Argentina, teniendo una inflación tan alta, es que los precios tienden a subir simplemente por una cuestión de inflación. De la misma manera que ocurre, lamentablemente, cuando vamos al supermercado y vemos cómo los productos que estamos comprando nominalmente van subiendo de mes a mes. Algo similar pasa también con las acciones argentinas que cotizan en pesos en nuestra bolsa. La política también afecta muchísimo el precio de las acciones. Cuando hay algún tipo de evento político, desde ya que el mercado puede tener favoritos u otros políticos quizás no tan favoritos. Y esto hace fluctuar el precio de las acciones en el mercado. Después, el aspecto emocional. Las emociones. Al fin y al cabo, somos seres humanos los que estamos interviniendo en este mercado de capitales y nuestras emociones pueden hacernos jugar en contra. Estas emociones pueden hacer exagerar el precio de un activo, ya sea que pueda estar sobrevaluado o subvaluado, simplemente por una cuestión de miedo o de euforia de los participantes. El clima, por ejemplo. Algo que uno diría, ¿qué tiene que ver el clima? Bueno, pero pensemos en empresas relacionadas, por ejemplo, al agro en Argentina. Como vemos, hay muchísimos factores que van a afectar el precio y que son totalmente impredecibles. Por eso, esta gran distinción cuando hablamos de renta variable respecto de la renta fija, y hay algo que tenemos que entonces tener muy en cuenta cuando estamos estudiando a las acciones, porque todos estos factores van a hacer fluctuar el precio de una acción, pero van a hacerlo fluctuar tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, dicho esto, entendiendo cómo funciona esta fluctuación de precios en el mercado, es que vamos a ir a este tema que es el tipo de ganancias que yo puedo estar logrando cuando invierto en acciones. Es decir, ¿cuáles son esos beneficios que yo puedo lograr? Tenemos básicamente dos tipos de ganancias que podemos lograr. Lo que se llama las ganancias de capital y lo que es la ganancia por renta. Cuando hablamos de las ganancias de capital, nos referimos a la apreciación que puede tener el precio de una acción desde el momento en que yo compro y el momento en que finalmente estoy vendiendo. Es decir, uno como inversor de acciones puede estar realizando algún tipo de, ya sea especulación de más corto plazo o con horizontes de mayor plazo, pero que al fin y al cabo mi ganancia va a estar lograda por esta diferencia entre el precio tanto que compro como aquel precio al cual voy a vender.
Por supuesto, esto en el caso de ser una ganancia. De la misma manera, si yo tengo acciones, compro un precio, el precio empieza a caer y estoy dispuesta a realizar esa venta aún con un precio menor al que yo compré, eso implicaría entonces una pérdida para el accionista desde el punto de vista de estas ganancias de capital, que en este caso lamentablemente sería una pérdida. También tenemos otro tipo de ganancias, las ganancias por renta, que son las ganancias por dividendos. ¿Qué son los dividendos? Bueno, es una parte de las ganancias que una empresa va distribuyendo de manera periódica entre sus accionistas. De alguna manera, los dividendos vendrían a ser como la parte de renta fija de las acciones. En los módulos siguientes te voy a estar enseñando a través de distintas páginas web cómo consultar qué porcentaje de dividendos pagan determinadas empresas, ya que vamos a ver que no es lo mismo una empresa de valor que una empresa de crecimiento. Ahora bien, así como vimos qué beneficios tenemos desde el punto de vista de las ganancias, también tenemos beneficios como accionistas desde el punto de vista de los derechos. ¿Qué derechos tenemos? Bueno, por un lado el derecho político. Cuando hablamos de derecho político, es que cada uno de nosotros como inversores tiene la posibilidad de poder votar y participar en la asamblea de accionistas, siempre proporcional al capital social que haya aportado. Y además también tenemos estos derechos económicos que son justamente percibir los dividendos. Basados en estos dos tipos de derechos es que un inversor va a tender a tener un perfil un poquito más conservador, más interesado en el cobro de dividendos, y otro inversor un poco más arriesgado, con una visión principalmente de lograr ganancias de capital por la diferencia de compra y venta de las acciones. Por eso es que, si bien existen distintas acciones, pero las dos categorías principales cuando hablamos de qué tipos de acciones hay son las acciones preferentes y las acciones ordinarias. Las acciones preferentes son aquellas que, como indica su nombre, otorgan una preferencia económica. Es decir, una preferencia en relación a los dividendos, porque van a cobrar antes, porque en momentos donde la empresa puede estar atravesando un mal momento económico, este tipo de inversores va a estar de todos modos recibiendo sus dividendos. En el caso de que la empresa vaya a quiebra, todo reclamo que realiza el accionista siempre tendrá prioridad aquel que tenga acciones preferentes. Estas acciones, si bien pueden ir fluctuando su precio, pero no lo hace tanto como las acciones ordinarias. Por eso, cuando hablamos de acciones preferentes, está principalmente enfocado en inversores más conservadores, más interesados en cobrar estos dividendos, pero también tienen una desventaja, que es que normalmente no tienen derecho a voto. Por otro lado, las acciones ordinarias son las que normalmente vamos a estar operando en el mercado cada uno de nosotros como inversores particulares. Estas acciones ordinarias sufren mucha más fluctuación en los precios, a diferencia de las acciones preferentes, no tienen tanta preferencia respecto de los dividendos como sí ocurren con el otro tipo de acciones, pero ¿cuál es el beneficio que sí tienen comprar acciones ordinarias? Es que podemos participar en la asamblea, podemos tener este derecho a voto, siempre de acuerdo a la proporción del capital social que nosotros hayamos otorgado. Espero que te haya gustado lo que viste en el video. Esto es una introducción de lo que vas a estar encontrando en el curso de acciones de MetaMind, donde vamos a estar viendo qué son las acciones, cuáles son los beneficios de invertir en este instrumento y cómo armar una estrategia para hacer tu portafolio de inversión en este instrumento. Si querés aprender más, te vamos a estar compartiendo el link en la descripción. Nos vemos en el curso.